Bien, hola a todos. En esta presentación vamos a hablar sobre el metabolismo de lípidos, ¿sí? Pero antes que nada, quiero hacer una aclaración que me preguntaron sobre el video anterior de digestión y absorción de lípidos, ¿sí? En ese video yo les dije que los ácidos grasos de cadena larga, el 2-monacilglicerol y los ácidos grasos de cadena corta o de 10 átomos de carbono, ingresaban hacia el enterocito, ¿sí? Ahora, este ácido graso de cadena larga, por medio de esta reacción, que ahora la vamos a ver con fórmulas, formaba el acil-CoA o el ácido graso activado, ¿sí? Y que por medio de este acil-CoA y a partir de 2-monoacilglicerol, sintetizamos triacilglicerol, ¿sí? Pero ahora, el acil-CoA, bien, es un ácido graso activado, ¿sí? Uno solo, bien. Entonces, para poder sintetizar un triacilglicerol a partir de 2-monacilglicerol, necesitamos 2 acil-CoA, es decir, necesitamos 2 ácidos grasos activados, bien, porque estos ácidos grasos activados van a ser los que se van a agregar al 2-monacilglicerol y van a formar el triacilglicerol, ¿sí? Eso les tiene que quedar en claro, ¿bien? El acil-CoA es solamente un ácido graso activado, ¿bien? Y por lo tanto, repito, para sintetizar triacilglicerol a partir de 2-monacilglicerol, necesitaríamos 2 acil-CoA, ¿sí? Ahora veamos esta reacción, bien, del ácido graso que se activa, forma acil-CoA o ácido graso activado, pero con fórmulas, así se entiende mejor, ¿sí? Por un lado tenemos al ácido graso con su grupo carboxilo, bien, y su cadena carbonada. R viene a representar X números de átomos de carbono, ¿sí? Y por otro lado tenemos a la coenzima A con su grupo sulfhidrilo, bien. Estos compuestos, por reacción gracias a la tioquinasa, que incorpora ATP y lo deja como AMP, ojo con eso, AMP, bien, más pirofosfato inorgánico, terminaba dejando el acil-CoA o ácido graso activado, que no es más que un ácido graso, como vemos acá, y una CoA, una coenzima A, unida en enlace tioéster, ¿sí? Entonces, si tenemos al 2-monacilglicerol, bien, como lo tenemos acá, y queremos sintetizar triacilglicerol a nivel del enterocito y la mucosa intestinal, vamos a necesitar 2 de estas moléculas, ¿sí? 2 ácidos grasos activados, ¿bien? ¿Por qué? Un ácido graso activado o un acil-CoA lo que va a hacer es romper esta unión y liberar su ácido graso, ¿sí? Este ácido graso liberado va a formar con el hidroxilo del 2-monacilglicerol un ion éster, ¿sí? Y va a formar el 1,2 diacilglicerol, ¿sí? Pero como dijimos, queríamos sintetizar un triacilglicerol, entonces tenemos que incorporar otra molécula de ácido graso. Entonces ahora va a venir otra molécula de acil-CoA, va a romper también en su unión éster, va a liberar su ácido graso, ¿sí? Y este ácido graso se va a unir en unión éster a este hidroxilo del 1,2 diacilglicerol en este caso, y al unirse este ácido graso formaría el triacilglicerol, ¿sí? Espero que haya podido quedar en claro eso, ¿sí? Necesitamos 2 acil-CoA para poder sintetizar un triacilglicerol a partir de 2-monoacilglicerol, en este caso. Bien, ahora, a nivel de la mucosa intestinal, los ácidos grasos del acil-CoA se van a ir agregando, ¿sí? Sin requerir ciertos procesos, porque ya vamos a ver que a nivel del tejido adiposo o hepático necesitamos de otras enzimas, ¿sí? Y además
de que se forme un compuesto intermediario para poder recién así sintetizar triacilglicerol. Pero eso ya lo vamos a ver ahora en biosíntesis de triacilglicerol, ¿sí? Bien, una vez aclarado el caso anterior, vamos a empezar a ver el metabolismo de lípidos, ¿sí? Vamos a empezar con una breve reseña sobre el metabolismo de los triacilglicéridos. Bien, este cuadro está muy bueno para que se lo sepan, este esquema está muy bueno, ¿sí? Recordemos que los lípidos más importantes de la dieta eran los triacilglicéridos, los ésteres de colesterol, los fosfolípidos y las vitaminas liposolubles. Bien, entonces si vamos a hablar sobre los triacilglicéridos, que son los más relevantes, recordemos que a nivel del intestino, ¿sí?, el triglicérido, por una lipasa pancreática, era escindido a ácido graso libre, ¿sí? Luego podía actuar de vuelta la lipasa, ¿bien?, y dejar de vuelta otro ácido graso libre y terminaba dejando el monoacilglicerol, ¿sí?, o el 2-monoacilglicerol. Bien, ahora, este 2-monoacilglicerol, estos ácidos grasos libres van a pasar, como ya vimos, hacia el enterocito, ¿sí? Pasaban de la luz intestinal hacia el enterocito, ¿bien? Y dijimos que estos ácidos grasos se activaban por la enzima tioquinasa y formaban el ácido graso activado o acil-CoA, ¿sí? Y dijimos también que el monoacilglicerol, ¿sí?, a partir de estos acil-CoA podía formar o sintetizar nuevamente el triacilglicerol dentro de la célula de la mucosa intestinal o el enterocito. Bien, y efectivamente lo vemos, el monoacilglicerol incorpora un ácido graso activado y forma el diacilglicerol, ¿sí?, y vuelve a incorporar otro ácido graso activado y termina formando, incorpora otro ácido graso activado o acil-CoA, que es lo mismo, y termina formando el triacilglicerol a nivel del enterocito, que a nivel del enterocito solamente estos acil-CoA iban agregando sus ácidos grasos, bien, para formar el triacilglicerol, ¿sí? Ahora, este triacilglicerol se va a incorporar a una molécula que la vamos a llamar kilomicrón, ¿sí? El triacilglicerol junto a colesterol y apoproteínas y fosfolípidos van a formar este compuesto que es el kilomicrón, bien, que es el encargado de transportar lípidos exógenos, es decir, lípidos que vienen de la alimentación, porque vamos a ver que va a haber moléculas como las lipoproteínas de muy baja densidad que vemos acá, que son las que se encargan de transportar lípidos endógenos. Bien, veamos que acá estamos a nivel de la linfa, pero veamos mejor esto, ¿sí?, un poquito más ampliado, lo vemos en esta imagen, ¿sí? Vemos que los ácidos grasos pasaron, bien, de la luz intestinal hacia el enterocito, bien, y formaron el triacilglicerol, ¿sí? El triacilglicerol se incorporó junto con otros compuestos a esto, ¿sí?, que es el kilomicrón, bien, formó el kilomicrón dentro de la célula, dentro del enterocito, ¿sí? Es decir, que el triacilglicerol formó el kilomicrón dentro del enterocito. Bien, ahora este kilomicrón va a salir por exocitosis hacia los vasos linfáticos. Bien, de los vasos linfáticos va a ir hacia el conducto torácico, del conducto torácico hacia la vena subclavia y de la vena subclavia hacia la circulación general, ¿sí? Pero a veces se les confunde mucho sobre los vasos linfáticos. Bien, recordemos que dentro de los vasos tenemos a las arterias, a las venas y a los vasos linfáticos, ¿sí? Recordemos que, si recordamos un poco de anatomía, tenemos esto que es la cisterna de Kilo, cisterna de Pequet, ¿bien? Y esto que es el conducto torácico, ¿bien? Que es uno de los vasos linfáticos más importantes. Entonces, decimos que el kilomicrón sale por exocitosis del enterocito, va hacia el vaso linfático, del vaso linfático va por este conducto torácico, bien, que recordemos que el conducto torácico desemboca a nivel de la vena subclavia, bien,
hacemos un zoom acá, vemos que el conducto torácico desembocó a nivel de la vena subclavia, ¿sí? Entonces el kilomicrón viajó por acá, ¿sí? Viajó por acá y terminó desembocando a nivel de la vena subclavia, y de acá el kilomicrón va a ir hacia la circulación general. ¿Bien? Eso como para que entiendan, ¿sí? Que el kilomicrón va por linfa primero, ¿sí? Y después llega hacia la sangre. ¿Bien? Es encargado de transportar los lípidos exógenos, ¿sí? Bien, una vez que está el kilomicrón a nivel sanguíneo, este triacilglicerol que está dentro del kilomicrón puede ser hidrolizado por una lipoproteína lipasa. Bien, dejando ácido graso libre por un lado y glicerol por otro. ¿Sí? Nos vamos a concentrar en los caminos que puede tomar este ácido graso libre. ¿Sí? Por ejemplo, si seguimos esta flecha, vemos que el ácido graso libre a nivel del tejido adiposo puede ser almacenado en forma de triacilglicerol. Bien, esto lo vamos a ver mucho mejor en biosíntesis de triglicéridos, ¿sí? Pero ahora les doy un repaso, le adelanto un poco, ¿sí? De cómo sucede esto. Bien, la glucosa, ¿sí? Que sabemos que está en sangre, puede entrar a nivel de la célula del tejido adiposo, puede sufrir glucólisis y deja el intermediario, que es la dihidroxiacetona-fosfato, ¿sí? Esta dihidroxiacetona-fosfato puede formar glicerol 3-fosfato, como ya le dije anteriormente, por la siguiente reacción. La vemos de derecha a izquierda. Bien, tenemos a la dihidroxiacetona-fosfato, la cual por una glicerofosfato deshidrogenasa, que utiliza NAD reducido, lo deja como oxidado, forma el glicerol 3-fosfato. Bien, todo esto a nivel del tejido adiposo, ¿sí? Terminó formando este glicerol 3-fosfato, el cual se va a poder unir a ácidos grasos activados, bien, va a formar un compuesto intermediario que es el ácido fatídico, y luego se incorpora otro ácido graso de otro acil-CoA y termina formando triacilglicerol, bien, que se almacena a nivel del tejido adiposo. Esto lo vamos a ver mucho mejor en biosíntesis de triglicéridos, ¿sí? Luego, este triacilglicerol que está almacenado a nivel del tejido adiposo, bien, puede sufrir una lipólisis, ¿sí? Es decir, rompemos ahora al triacilglicerol, bien, según la fórmula, este es un triacilglicerol, rompemos, bien, y dejamos ácidos grasos libres, ¿sí? Al dejar ácidos grasos libres, estos mismos pueden salir del tejido adiposo y pasar a la sangre, bien, hacia donde el organismo los necesite, ¿sí? Ahora, si nos vemos por otra flecha a nivel del tejido muscular y de otros tejidos, vamos a ver que los ácidos grasos pueden ser utilizados, pueden ser oxidados, ¿sí? Por un mecanismo que es la beta-oxidación, hacia, digamos, hacia la formación de agua, ¿sí? De dióxido de carbono y energía, ATP, ¿bien? Pueden ser utilizados a nivel de los músculos y otros tejidos, ¿sí? Ahora, el ácido graso también a nivel del tejido hepático, bien, vamos a ver que puede sufrir una oxidación, ¿sí? Puede sufrir beta-oxidación, el cual va a terminar dejando acetil-CoA. El acetil-CoA vamos a ver que en integración metabólica es muy importante porque es un metabolito que tiene diferentes vías, ¿sí? Por beta-oxidación el ácido graso forma acetil-CoA, ¿sí? Y que este acetil-CoA puede ir hacia el ciclo de Krebs, bien, formar dióxido de carbono y agua y energía, ¿sí? En forma de ATP en el ciclo de Krebs, bien. Pero también este acetil-CoA, vemos que sale otra flechita por acá, este acetil-CoA puede ir hacia el complejo multienzimático que es de la ácido graso sintasa y sintetizar ácidos grasos, ¿sí? Se los adelanto, el complejo multienzimático de la ácido graso sintasa es este, es un complejo que vamos a ver más adelante, que es digamos, es bastante complejo cómo funciona, ¿sí? Pero podemos ver que el acetil-CoA, gracias a este complejo, puede volver a sintetizar ácidos grasos, ¿sí? Este ácido graso, por el glicerol 3-fosfato proveniente del glicerol, puede formar triacilglicerol nuevamente, el cual es un triacilglicerol, por lo tanto, endógeno, y por lo tanto, si es endógeno,
va a ser transportado por la lipoproteína de muy baja densidad, que es esta misma, ¿sí? Y a su vez, este triacilglicerol puede volver a ser escindido por una lipoproteína lipasa formando ácidos grasos. Bien, y acá vemos otro camino. Bien, tenemos a la glucosa en sangre, ¿sí? Veamos siempre que estamos en sangre acá. Bien, la glucosa en sangre, la cual sabemos que puede entrar, ¿sí?, al tejido y por glucólisis formar piruvato. Como sabemos, este piruvato, por descarboxilación oxidativa del piruvato, forma acetil-CoA. Bien, y este acetil-CoA sabemos que puede ir hacia la ácido graso sintasa, hacia el complejo ácido graso sintasa y sintetizar ácidos grasos. Bien, esto fue, digamos, una reseña sobre los diferentes caminos que pueden tomar el triacilglicerol, bien, digamos, o el metabolismo del triacilglicerol, ¿sí? Ahora si hablamos sobre, que también vamos a ver, los ácidos grasos poliinsaturados, bien, porque recordemos que los ácidos grasos, digamos, los lípidos son utilizados como almacenamiento o también por energía o por diferentes compuestos, pero también son importantes o es importante incluir a los lípidos en la alimentación porque vamos a estar incorporando ácidos grasos poliinsaturados que son los indispensables o esenciales, ¿bien? Y que esto siempre se pregunta, ¿sí? Y además también dentro de los lípidos vamos a incorporar a las vitaminas liposolubles que también son muy importantes para el funcionamiento del organismo, ¿bien? Estos ácidos grasos indispensables y esenciales y estas vitaminas, obviamente que se llaman así indispensables o esenciales los ácidos grasos porque el organismo no los puede sintetizar, ¿bien? Y recordemos cuáles eran estos ácidos grasos. Los ácidos grasos esenciales, es decir, que el organismo no los puede sintetizar, van a ser el linoleico, el linolénico y el araquidónico, ¿bien? Todos son poliinsaturados, es decir, que dentro de su estructura tienen un doble enlace, ¿bien? O digamos, tienen más de un doble enlace, ¿sí? Son poliinsaturados, ¿bien? Ahora, también dentro de la dieta, recordemos que incorporábamos a los fosfolípidos, que lo más importante es que, digamos, que lo clasificamos en glicerofosfolípidos y esfingofosfolípidos, y otros compuestos que también vamos a ver su biosíntesis más adelante, vamos a ver que son moléculas que son anfipáticas y que van a tener función de ser un constituyente de las membranas celulares, van a integrar a las lipoproteínas del plasma, que ya vamos a ver, como por ejemplo los quilomicrones, o a las lipoproteínas de muy baja densidad, de densidad intermedia, de alta densidad o de baja densidad. Vamos a ver cómo van a estos fosfolípidos incorporar este tipo de lipoproteínas. Bien, y también participan en la formación de micelas, como ya vimos en los videos de digestión y absorción, ¿sí? Y por otro lado también tenemos, o vamos a ver, el metabolismo del colesterol, que este sí es muy importante, ¿bien? Quizás esto, ¿bien?, no se los lleguen a tomar, digamos, los glicerofosfolípidos y esfingolípidos, pero el del colesterol siempre se toma, ¿bien?, que también lo vamos a ver. Como función, vamos a ver que el colesterol es componente de membranas, ¿sí? Acá tenemos a la membrana que está formada por una bicapa lipídica, y acá lo vemos al colesterol como un componente de la membrana. Lo que hace el colesterol a nivel de la membrana es aumentar la impermeabilidad, ¿sí?, de esta bicapa lipídica. El colesterol aumenta la impermeabilidad, ¿bien? Y el colesterol, como vemos, también es precursor en la síntesis de los ácidos biliares, como vimos en bilis, y de hormonas esteroides, como vamos a ver en hormonas, ¿sí? El metabolismo del colesterol es muy importante, así que lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver un poco de la concentración de lípidos en sangre, ¿sí?, de lípidos en plasma. Bien, esta concentración de lípidos se va a medir en miligramos por decilitro. Bien, vamos a decir rápidamente esto, vamos a tener una concentración de lípidos totales que en un promedio van a ser de 550 miligramos por decilitro. Va a variar entre 350 y 850 esta concentración, ¿sí? Dentro de estos lípidos sabemos que tenemos a los triglicéridos que van a corresponder al 140 de miligramos por decilitro de estos 550 y van a tener un rango de variación de 80 y 180 miligramos por decilitro, ¿sí? También tenemos a los fosfolípidos que representan 220 miligramos por decilitro con un rango de variación de 125 a 390 miligramos por decilitro. Bien,
Y luego tenemos el colesterol total, ¿sí? Que representa un promedio de 200 miligramos por decilitro, con un rango de variación de 110 a 280 miligramos por decilitro, ¿sí? El colesterol, como vemos, el 70% va a corresponder a colesterol esterificado, ¿sí? Es decir, esterificado con ácidos grasos, ¿bien? Y el 30% del colesterol total va a ser colesterol libre, ¿sí? En plasma también vamos a tener ácidos grasos libres que van a estar unidos a la proteína que es la albúmina, ¿bien? La albúmina es una de las proteínas más importantes del plasma y dentro de su función también transporta ácidos grasos libres, ¿sí? La proporción de unión de los ácidos grasos a la molécula de albúmina es de 8 a 9 moléculas de ácido graso por molécula de albúmina, ¿bien? Y ahora sí pasamos a ver el metabolismo de las lipoproteínas del plasma, ¿sí? Pero antes tenemos que ver cómo está formada una lipoproteína, ¿bien? Una lipoproteína va a estar formada por una capa externa, ¿sí? O una envoltura polar, ¿bien? La cual va a estar compuesta por colesterol, ¿sí? Acá lo vemos, colesterol, fosfolípidos, acá lo vemos, ¿sí? Todos estos son fosfolípidos, ¿bien? Y apoproteínas, ¿bien? Acá vemos, son compuestos proteicos, estas apoproteínas, que le dan ciertas funciones, ¿bien? A las lipoproteínas, ¿sí? Ahora, toda esta envoltura polar, como sabemos, es hidrofílica, es decir, es afín al agua, se puede comunicar con el agua y por esta capa externa, las lipoproteínas pueden viajar por el plasma, ¿bien? También la lipoproteína va a tener un núcleo apolar, que es el que vemos acá adentro, ¿sí? Este núcleo apolar está constituido en su mayor parte por ésteres de colesterol, que vemos acá, ¿bien? Y por triacilgliceroles, que vemos acá, todo este núcleo, ¿sí? Este núcleo, ¿sí? El diámetro de este núcleo le va a dar la propiedad a la lipoproteína, ¿sí? De que pueda presentar mayor o menor densidad, ¿sí? A mayor diámetro de la lipoproteína, menor densidad, ¿sí? Y es así como se van a poder caracterizar las lipoproteínas, por su densidad. Bien, si lo vemos, vamos a ver que vamos a tener diferentes tipos de lipoproteínas. Bien, la primera que tenemos es los kilomicrones, bien, que tienen una densidad baja. Por lo tanto, si tienen una densidad baja, van a tener un diámetro grande, ¿sí? Los remanentes de kilomicrones son productos de los kilomicrones, como ya vamos a ver en el metabolismo de los kilomicrones, ¿bien? Otra lipoproteína es la lipoproteína de baja densidad, o VLDL, que es esta, la cual, como vemos, tiene una densidad mayor que la del kilomicrón y por lo tanto tiene un diámetro más chico, ¿sí? Otra lipoproteína es la lipoproteína de densidad intermedia, o IDL, la cual vemos que sigue aumentando su densidad. Esta IDL, como vamos a ver, es producto de la VLDL también. Aumenta su densidad, por lo tanto disminuye el diámetro. Vemos que tiene un diámetro más chico. Luego tenemos la lipoproteína de baja densidad, la cual tiene mayor densidad, ¿sí? Y como vemos, tiene un diámetro más chico, ¿sí? Lipoproteína de baja densidad. Bien. Y también tenemos a las lipoproteínas de alta densidad, las cuales, como vemos, tiene una densidad grande, por lo tanto tiene un diámetro chico, ¿sí? Estas lipoproteínas o HDL, lipoproteínas de alta densidad o HDL, se pueden subclasificar también o pueden dar a la HDL madura o HDL2 y la HDL3, que ya vamos a ver en una imagen posterior. Bien, ahora, como vemos en este cuadro, vamos a destacar que los kilomicrones encargados del transporte de lípidos exógenos van a contener en su interior mayores cantidades de triacilglicéridos, ¿sí? Y las VLDLs también
van a contener en su interior mayor cantidad de triacilglicéridos, ¿sí? Por otro lado, las LDL o lipoproteínas de baja densidad y las HDL, ¿bien?, van a estar compuestos principalmente por ésteres de colesterol, ¿sí? Entonces, kilomicrones y VLDL en su núcleo van a tener mayores cantidades de triglicéridos, ¿bien? LDL y HDL, por otro lado, tienen mayores cantidades de ésteres de colesterol, ¿sí? Ahora, veamos esto de las apolipoproteínas, ¿bien? Las apolipoproteínas más importantes que tienen que saber son la ApoA1, ¿bien?, la B48, la C2, la ApoE, ¿sí? Y con esas, digamos, y la ApoE100, ¿sí? Estas son las que tienen que saber, ¿bien? Tienen que saber que el kilomicrón, sí o sí esto lo tienen que saber, tiene ApoB48, ¿bien? Y la lipoproteína de muy baja densidad tiene ApoB100, ¿sí? Las HDL tienen que saber que tienen las ApoA, ¿bien? Y las ApoC, específicamente la C2, que es muy importante, ¿sí? Y la ApoE, como vemos, la tienen todas las lipoproteínas, ¿sí? Exceptuando acá a la LDL, ¿bien? Eso con este cuadro. Ahora vamos a pasar a ver, bueno, esto también es otra información, de que todas las apoproteínas, excepto la ApoB48, se van a sintetizar a nivel del hígado, ¿sí? La ApoB48 no se sintetiza a nivel del hígado, sino que se va a sintetizar a nivel del intestino, ¿sí? Eso también es otro dato importante. Ahora, vamos a ver el metabolismo de lipoproteínas, ¿sí? Bien, este esquema está muy bueno para que se lo aprendan, ¿sí? Sintetiza todo el metabolismo de las lipoproteínas, ¿bien? Vamos a ir lento porque quizás hay cuestiones que son menos gráficas, ¿bien? Entonces vamos a ir un poco lento con este esquema, ¿sí? Bien, nos ponemos un poco en contexto. Tenemos acá al intestino, tenemos acá al hígado, tenemos esto que dice lípidos endógenos y lípidos exógenos, ¿sí? Vamos a empezar a leer este esquema desde acá. Bien, tenemos los lípidos exógenos, es decir, lípidos que vienen de la alimentación, los cuales son incorporados a nivel del intestino, ¿sí? Como ya vimos anteriormente en digestión y absorción y también en esta presentación. Bien, ahora, como sabíamos, estos lípidos, ¿sí?, preferentemente los triacilgliceroles, son incorporados a moléculas que llamamos kilomicrones. Bien, que los kilomicrones son los encargados de transportar los lípidos exógenos. Bien, eso se pregunta. Ahora, el triacilglicerol, bien, de estos kilomicrones, ¿sí? Vamos a ver que los kilomicrones, como ya dijimos, tienen alto contenido de triacilgliceroles y poco de ésteres de colesterol. Bien, y como vemos, el kilomicrón tiene a la ApoB48, ¿sí?, la cual también siempre se pregunta. Bien, ahora ya hemos visto que el kilomicrón salía del enterocito e iba hacia los vasos linfáticos, luego hacia el conducto torácico, luego hacia la vena subclavia y a la circulación general. Bien, entonces el kilomicrón, ¿sí?, a nivel de la circulación general recibe, como vemos acá, ApoC y ApoE de la HDL. Bien, recibe ApoC y ApoE. Bien, y como vemos, el kilomicrón quedó con la ApoC, específicamente la ApoC2, ¿sí?, y la ApoE. Bien, dos apolipoproteínas muy importantes, ¿sí? Y tiene la ApoB48 obviamente propia de él, ¿sí? Ahora, el kilomicrón a nivel de los capilares, ¿sí?, extrahepáticos, bien, a nivel de los, de los capilares, ¿sí?, a nivel de los capilares, el kilomicrón, ¿sí?, lo que va a suceder es que se va a activar una lipoproteína lipasa, la cual es activada por esta ApoC2. Esta es la función de esta ApoC2, es activar esta lipoproteína lipasa. Y esta lipoproteína lipasa lo que hace es hidrolizar
acá adentro a los triacilgliceroles. Bien, hidroliza triacilgliceroles. Por lo tanto, se hidroliza triacilgliceroles, significa que va a ir sacando ácidos grasos. Bien, estos ácidos grasos, ¿sí?, van a poder ir al tejido adiposo y almacenarse como triacilglicéridos o al tejido muscular para ser utilizados en la producción de energía. Bien, entonces, en consecuencia de esta hidrólisis producida por esta lipoproteína lipasa, el kilomicrón reduce su cantidad de triacilglicéridos. Bien, ahora, como vemos, la ApoC2, una vez que cumplió la función de activar la lipoproteína lipasa, vuelve hacia la partícula HDL, en este caso HDL maduro. ¿Sí? Ahora, como veíamos, tenemos poco contenido ahora de triacilglicéridos, ¿sí?, por esta escisión, por esta hidrólisis de esta lipoproteína lipasa. Por lo tanto, el kilomicrón queda con poco contenido de triacilglicérido y se lo llama remanente de kilomicrón. ¿Bien? O remanente de kilomicrones. ¿Sí? Ahora, veamos esto. Bien, acá, ¿sí?, estos ésteres de colesterol, ¿sí?, que son transferidos desde la partícula HDL hacia el remanente de kilomicrón. Por lo tanto, decimos que el remanente de kilomicrón tiene altos contenidos de ésteres de colesterol que son transferidos desde HDL y poco de triacilglicéridos, ¿sí? Esto es un remanente de kilomicrón que tiene ApoB48 y sigue teniendo la ApoE, ¿sí? Estos ésteres de colesterol que son transferidos desde HDL es muy importante en el transporte inverso del colesterol, que ya vemos enseguida. Bien, ahora este remanente de kilomicrón, gracias a esta partícula, bien, a esta apolipoproteína E, es captada por el hígado, ¿sí?, y es endocitado. Bien, al ser endocitado, los compuestos de kilomicrón a nivel de las células, ¿sí?, son hidrolizados a sus compuestos bases, es decir, las apoproteínas van a ser hidrolizadas a aminoácidos, ¿sí?, los ésteres de colesterol, etc. Bien, una vez hidrolizados estos compuestos, ¿sí?, pueden funcionar o tener funciones diversas dentro de la célula, ¿sí? Pero lo importante es que va a haber a nivel del hígado receptores de esta ApoE, ¿sí?, que captan y endocitan al remanente de kilomicrón. Bien, eso con respecto al kilomicrón responsable de el transporte de lípidos exógenos, ¿sí? Ahora, nos vamos hacia el otro lado, ¿sí? Nos vamos hacia la formación de lípidos de las lipoproteínas VLDL, ¿sí? Como sabemos, los lípidos endógenos, es decir, los triglicéridos sintetizados a nivel del hígado, ¿bien?, van a ser incorporados, ¿bien? Estos triglicéridos sintetizados a nivel del hígado van a ser incorporados a partículas VLDL. Bien, estas partículas, ¿sí?, VLDL van a ser exocitadas, bien, hacia los espacios de Dice, ¿sí?, estamos a nivel del hígado, y de acá van a alcanzar la luz de los capilares sinusoides, que son capilares del hígado, bien, y de acá van a llegar obviamente al torrente sanguíneo. Bien, partículas VLDL, ¿sí? Como vemos, los procesos que le siguen al metabolismo de VLDL son muy similares al de kilomicrón. Es decir, va a recibir ApoC y ApoE de HDL, de la partícula de alta densidad, ¿bien? Y, bueno, obviamente, VLDL tiene ApoB100, ¿sí? También se pregunta eso, ¿sí? La VLDL tiene su estructura en la ApoB100, ¿bien? Y bueno, esta VLDL recibe ApoC y ApoE de la HDL, ¿sí? Vemos que acá quedó la ApoC2 y la ApoE y tenemos la B100, ¿sí? Esta VLDL, ¿sí?, sufre también por la lipoproteína lipasa a nivel de los capilares la hidrólisis de sus triacilglicéridos. Bien, vemos que la C2 activó a la lipoproteína lipasa y sufrió hidrólisis de sus triacilglicéridos, que fueron liberados la mayor parte en forma de ácidos grasos. Bien, hay ácidos grasos, los cuales, digamos, pueden ir al tejido muscular para formar energía, ¿sí?, o hacia el tejido adiposo para, digamos, almacenarse como triacilglicéridos,
¿sí? También, obviamente, si se liberan ácidos grasos, si volvemos al kilomicrón, ¿no? Si se liberan ácidos grasos, se tiene que liberar también el otro compuesto que es el glicerol, ¿bien? El glicerol, básicamente, es tomado por, digamos, los hepatocitos, ¿sí? O digamos, el glicerol va a ser tomado por el plasma y luego va a ser metabolizado por los hepatocitos, ¿sí? Ahora volvemos a las VLDL, ¿bien? Se produjo, por lo tanto, la hidrólisis de estos triacilglicéridos en la VLDL. Por lo tanto, el contenido de triacilglicéridos de la VLDL disminuyó, ¿sí? Una vez que la ApoC2 cumplió su función, se vuelve a la HDL, ¿bien? Pero ahora miren esto que es muy interesante, ¿sí? La HDL le cede éster de colesterol a la VLDL y la VLDL le da triacilglicéridos a la HDL. En consecuencia, esto deja una partícula de VLDL con menos contenido aún de triacilglicérido y con mayor contenido de éster de colesterol. Y la partícula que tiene estas características termina formando a la IDL, ¿bien? Que tiene alto contenido de éster de colesterol y poco de triacilglicérido, ¿sí? Y sigue teniendo la ApoB100. Por lo tanto, a partir de la VLDL se pudo formar la IDL gracias a esta escisión de triacilglicéridos por la lipoproteína lipasa y a este intercambio de éster de colesterol y triglicéridos por parte de la HDL y la VLDL. Bien, formamos esto que es la IDL. ¿Sí? Ahora, esta IDL o lipoproteína de densidad intermedia, que también vemos que tiene la ApoB100 y la ApoE, y gracias a esta ApoE, más del 50% de la IDL es captada por el hígado, por estos receptores de ApoE, y son endocitados. Y sus productos, digamos, y sus compuestos de estas IDL son hidrolizados a nivel del hígado, ¿sí? Son acá todos rompen, digamos, acá a nivel del hígado, ¿sí? Por los lisosomas. Bien. Entonces, en consecuencia, esto nos deja menor contenido de IDL, ¿sí? Aún así, vamos a ver que va a seguir actuando una lipasa hepática, bien, en la IDL, la cual la lipasa hepática va a ir rompiendo triacilgliceroles, ¿sí? De la IDL, rompe triacilgliceroles de la IDL. Estos triacilgliceroles liberan ácidos grasos, como sabemos, que pueden ir al tejido muscular y al tejido adiposo, como ya vimos, y al romper, ¿sí? a hidrolizar estos triacilgliceroles, ya no deja casi nada de triacilgliceroles en el contenido de la IDL, y por lo tanto esta IDL termina formando esta partícula que es la LDL, ¿sí? O lipoproteína de baja densidad, la cual tiene altos contenidos de éster de colesterol, ¿sí? Y tiene en su estructura la ApoB100. Bien, ahora si volvemos un poco a esto de la IDL, vemos que si el hígado capta mucha IDL, bien, capta mucha IDL el hígado, el contenido de LDL obviamente va a ser menor, ¿sí? Porque el gran porcentaje de IDL está siendo captado por el hígado. Y por lo tanto, en consecuencia, el contenido de LDL va a ser menor. ¿Bien? Ahora, esta LDL va a ser captada por un receptor de LDL, que ya lo vamos a ver, que es un receptor que prácticamente está en todos los tejidos, ¿sí? Es captada esta LDL y es endocitada y termina siendo escindida a este nivel por lisosoma, ¿sí? Y termina dejando productos que los componen, por ejemplo, el colesterol, ¿bien? Y, por ejemplo, en el sentido de la apolipoproteína, va a ser escindida sus aminoácidos, ¿sí? Ahora, vamos a ver a la HDL, ¿sí? A la lipoproteína de alta densidad, la cual es una lipoproteína, ¿bien? Que se va a sintetizar a nivel del hígado, ¿sí? Va a tener una forma, digamos, discoide, ¿sí? Y va a estar compuesta por las ApoA, C y E, ¿bien? Y por fosfatidilcolina preferentemente. ¿Cuál es la importancia de esta HDL? Ya la vimos, ¿sí? La primera importancia era que daba ApoC y E al kilomicrón y ApoC y E a la partícula VLDL, ¿sí? Pero también tiene otra función muy importante, que es el transporte invertido del colesterol, ¿sí? Veamos, tenemos a la HDL, ¿sí? Sigamos la flecha, la cual a nivel de los tejidos extrahepáticos, es decir, tejidos periféricos, es decir, tejidos, cualquier tipo de tejido, bien,
que sea extrahepático, ¿sí? Lo que hace la HDL es sacar el colesterol, perdón, de la célula de estos tejidos extrahepáticos, ¿sí? Saca el colesterol de estas células del tejido extrahepático. ¿Cómo lo hace? Lo que hace es que se une, bien, a través de la pared de los capilares de los tejidos extrahepáticos, ¿sí? Y termina sacando, obviamente, el colesterol del tejido, de la célula del tejido extrahepático, hacia el interior de la HDL, ¿sí? En síntesis, el colesterol del tejido extrahepático pasa hacia la partícula HDL, ¿bien? Y una vez, y esto es favorecido por la apolipoproteína A1, ¿sí? También muy importante. Una vez que el colesterol entró adentro de la HDL, directamente es esterificado, ¿sí? Por esta enzima, ¿bien? Que es la LCAT, que acá la vemos también, ¿sí? La LCAT o lecitina colesterol aciltransferasa, ¿sí? Ahora, ¿qué hace esta enzima? Si nos vamos específicamente, esta enzima lo que hace es, tiene el colesterol y alfa-fosfatidilcolina como productos, como reactivos, como sustratos, ¿sí? Y lo que hace la enzima es hidrolizar a este nivel, bien, acá, de la fosfatidilcolina, rompe, ¿sí? Este nivel, la unión éster, libera el ácido graso, y este ácido graso de la fosfatidilcolina se va a unir al hidroxilo del carbono número 3 del colesterol, ¿sí? Del colesterol, bien, no me salía la palabra. Se unió entonces este ácido graso a nivel de este colesterol, ¿sí? Y por lo tanto quedó el colesterol esterificado. Bien, quedó este colesterol esterificado dentro de la HDL, ¿sí? Entonces recapitulamos, teníamos al colesterol dentro de la HDL, ¿sí? La cual directamente fue esterificado, ¿bien? Y quedó como éster de colesterol, ¿sí? Ahora, si seguimos el proceso, ¿sí? Estos ésteres de colesterol van a poder ser intercambiados o van a poder ir hacia el kilomicrón o hacia la partícula VLDL, ¿sí? Y ahora, estos ésteres de colesterol que van de la IDL, ¿sí? Que fueron la VLDL, formaron la IDL y de la IDL al hígado. Bien, igualmente sucedió con el kilomicrón, el éster de colesterol que fue hacia el remanente kilomicrón fue hacia el hígado. Bien, por lo tanto, eso es el transporte invertido del colesterol, ¿sí? Es sacar colesterol del tejido, ¿sí? De tejidos extrahepáticos, bien, incorporarlos a la HDL como éster de colesterol, luego transferirlos hacia el kilomicrón o hacia la VLDL para así sacarlos de la circulación y endocitarlos a nivel del hígado. Bien, ahora vemos que estos ésteres de colesterol, ¿sí? De la HDL va a formar esta HDL2 o madura, bien, luego sigue actuando en la lipasa hepática, bien, lo cual deja a la HDL3, una partícula que es más pequeña, bien, que la HDL2, y esta HDL3 puede seguir captando, bien, colesterol de tejidos extrahepáticos, bien, y así sigue formando HDL2, ¿sí? Y esto es, digamos, una síntesis del metabolismo de las lipoproteínas. ¿Qué es lo que más tienen que saber? Tienen que saber qué APO, ¿sí? Está formada por qué APO corresponde al kilomicrón, qué APO corresponde a la VLDL, qué es el transporte invertido del colesterol, y digamos un poquito de receptores, muy poco de eso, y obviamente esta reacción obviamente de la LCAT, que es el transporte invertido del colesterol, y eso, ¿sí?